Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Seguimos con la miniserie de liderazgo humanista con David y con Lorenzo. Vamos a grabar la segunda parte que tiene que ver con cómo lideramos a otros. Recordad, los que habéis visto el primer episodio, que hablábamos al principio de autoliderazgo y de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta como individuos o como líderes para poder liderar a otros. Lanzábamos la pregunta de si era posible liderar a otros si no éramos capaces de liderarnos a nosotros mismos. Entonces, partiendo de esa base, vamos a intentar desarrollar en esta segunda parte pues el cómo tenemos que liderar a otros. Y aquí, bueno, otra vez me acompañan David y Lorenzo. ¿Qué tal? Bien, genial, ¿Veis? con ganas. Bien. Estupendo. Bueno, aquí la historia tiene más que ver con que las cosas a hacer, ¿no? Pero bueno, aquí hay una primera parte que quiero como desgranar primero. Algunas veces hemos hablado, David y yo, de los tipos de liderazgo, ¿no? El líder, el coordinador y el gestor, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis, o si esto es así, se sigue valorando al líder por aquello que es capaz de gestionar, por las cosas que saca adelante, ¿no? El que coordina más o por las capacidades de liderazgo estas que estamos poniendo encima de la mesa? ¿Esto cómo está esto? Bueno, yo creo que es herencia también un poco de dónde venimos, porque al final mi creencia es que viene todo de la revolución industrial, ¿vale? Y creo que hay que revisar el pasado muchas veces para entender por qué estamos en el momento que estamos, sobre todo si queremos cambiar un poco la cultura, que la hablábamos en el episodio anterior. Y esto viene, la parte de coordinar viene más de la revolución industrial, es decir, la máquina se ponía con el raíl a pasar cosas, pues tienes que coordinar y tiene que entrar en el justo momento para poder pasar a la siguiente fase de la fábrica, ¿no? Del producto. Y yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? El operario es el que está con la máquina y el coordinador es el que tiene que controlar bien esos tiempos. Y eso ha venido heredado y se ha ido heredando. Y hemos ido evolucionando de la revolución industrial, hemos ido evolucionando como sociedad, como cultura, pero hemos seguido manteniendo esa visión anterior de liderazgo. El líder y luego está pues el patrón y demás, ¿no? Entonces se generan ahí una serie de barreras. Según vas cogiendo más experiencias, se generan una serie de barreras que ahora mismo yo creo que con la revolución digital que estamos viviendo, ya no sé, la segunda, tercera ola que llevamos de esta revolución digital, nos estamos dando cuenta que, ojo, que hay que revisar esas barreras porque esto ya no va de coordinar, esto ya no va de gestionar, esto va de liderar con una visión, ¿no? Y yo creo que viene un poco de ahí, de, oye, nos estamos enfrentando ahora a este cambio necesario por lo que nos está pidiendo el entorno, ¿no? El ecosistema en donde estamos. ¿Y qué es liderar? O sea, vamos a intentar definirlo. Ya lo definíamos un poco en la primera parte, pero vamos a ir bajando esto. ¿Qué opinas tú ahí, Lorenzo, de esto? Oye, si estamos coordinando y gestionando y lo que se está demandando es otro tipo de cosa, ¿qué es? ¿Esa demanda qué es? Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que venía diciendo David. Ahora el contexto diferente, una hipercomplejidad que tenemos en las organizaciones, ya no está clara tampoco la línea de producción, ¿no? Hay, y además esos trabajos más mecánicos está cada vez dejándose la automatización, por lo tanto estamos yendo todavía más al trabajo humano creativo y por lo tanto hay que liderar emociones, lo primero. Y creo que liderar es esa gestión del equipo, de lo más mundano, pero también en lo emocional, y la capacidad de construir espacios seguros en los que se construye una confianza y un compromiso basado en la honestidad. Y por otro lado, veo al líder como el que inspira, aquel que inspira. Y que inspirar es tener un para qué, por lo tanto tener una visión, tener una misión y saberla transmitir. Y ahí el líder también es un gran comunicador. Bueno,
Creo que está bien. Sí, no, a ver, yo estoy bastante de acuerdo y creo que esas tres cosas, o sea, son grandes. Yo creo que habrá más, pero bueno, Sí, seguro. si queréis podemos empezar hablando un poco por las emociones, porque a mí me parece relevante. Yo creo que tú, David, en algún episodio del podcast, creo que cuando hablábamos de gestión de proyecto hablabas de esta parte de la regulación, ¿no? De que el líder tiene que ser un termostato, ¿no? Hay que poner un termostato en cada equipo, en cada habitación, ¿no? O sea, ¿cuánto de responsable es el líder en eso? O sea, es responsable primero porque los mandos intermedios, al final, cuando tú estás en la capa más de ejecución, tú solo tienes una visión hacia arriba, solo ves emociones hacia arriba y en tus compañeros. El que está en las capas intermedias, que siempre lo hemos dicho, son los que tienen más responsabilidad. Pero no porque tengan que hacer más cosas, no porque hagan cosas más difíciles que los que puedan hacer la gente que ejecuta, sino porque tiene una visión 360 de lo que sucede en las capas más altas, la alta dirección, lo que sucede abajo, y es el transmisor. Para poder transmitir, yo veo al líder como ese anclaje de seguridad. Tiene que ser un anclaje de seguridad, de ahí el termostato. Tienes que intentar poner un termostato, no voy a repetir lo que comentamos, pero básicamente en resumen es poner un termostato para entender la temperatura emocional que hay tanto en tu equipo como en tus pares, como en el cliente, como en tus responsables. Entonces aquí el liderazgo de la capa intermedia es clave, empezar a entender que hay que poner termostato a las emociones para entender si se está calentando el ambiente o si se está relajando, ¿vale? Y medir bien cuál es la temperatura óptima, que es diferente en cada habitación, es diferente en cada equipo o en cada interlocutor que tenga. Claro, que eso además es tremendamente difícil porque implica una conexión con cada uno de los miembros del equipo y por lo tanto un ejercicio de empatía para poder comprender y ponerte en la cabeza y las emociones del otro para poder tomar esa temperatura. Y eso es lo verdaderamente difícil de un liderazgo, yo creo. De cómo consigues construir las conexiones emocionales con tus compañeros y tus compañeras para poder medir. Claro. Y poder actuar y poder seguir construyendo lo que decía yo antes, de ese caldo de cultivo que favorece que sucedan las cosas. Y eso es complejo, y ahí también lo unimos con el primer episodio de que para poder tener esa capacidad de empatía, tú tienes que estar muy bien, tienes que estar muy calmado y muy atento y con capacidad de escucha, una escucha activa, ¿no? Para poder medir. Y eso es tremendamente complejo. Creo que quizás sea las cosas más complejas que tiene el liderazgo. Sí, probablemente, pero porque volvemos otra vez a lo mismo. Si nosotros no tenemos las capacidades de regularlo nosotros mismos, de tener también ese termostato, pues difícilmente vamos a ser humildes, porque aquí hay que aplicar humildad. O sea, es como, o sea, yo para poder tener una inteligencia emocional, que se habla mucho y siempre se habla de esto, lo primero de todo es que ser humilde. Primero, para entender que tú te equivocas, que tú tienes un ego que a veces aparece y que el resto de personas también lo tienen y que tú tienes que interactuar con ellas. Y a mí me parece muy relevante esto de las emociones porque, bueno, sobre todo creo que estamos en un momento en el que hay muchas, o sea, siempre las emociones siempre han estado, pero ahora están más a flor de piel, ¿no? Por diferentes cosas, por la incertidumbre, porque hay muchos miedos, porque no se sabe muy bien hacia dónde van las cosas, porque todo el mundo está empezando a entender que hay un cambio de ciclo y tal. Entonces yo creo que aquí ahora esta parte de liderazgo creo que es fundamental en los equipos, y creo que los equipos lo van a agradecer, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí que hago también un llamamiento a aquellos que otra vez que estamos liderando, que estamos en posiciones donde se nos mira, pues intentar empatizar un poco, ¿no? Con la gente, y para poder hacerlo, lo primero de todo tienes que sentarte a hablar con la gente, ¿no? Tienen que desaparecer los prejuicios, tiene que haber muchas cosas que no tienen que ver con el ser jefe. Tú tienes una posición de liderazgo donde se te exige mandar y tomar decisiones, pero por otra parte tienes una posición, la de escuchar, sentarte con tu gente. Yo cuántas veces habré visto, pero es que esto es así, y ha sido así, y sigue siendo así. Jefes o líderes o coordinadores, o como lo queramos llamar, que no saben ni cómo se llaman mucha gente de su equipo. Eso es acojonante. ¿Cómo puede pasar esto? Entonces, claro, o sea, esos son los básicos. O sea, si los básicos no los tenemos cubiertos, entonces no podemos tampoco aspirar a ir un paso más allá. Hay que tener también la capacidad de saber
construir los espacios donde se dan esas conversaciones. Es decir, fomentar el espacio donde se dan, el tiempo y el espacio donde se dan. Eso también es muy importante. Y es lo que tú también creo que dijiste en el episodio anterior de esto no lo han enseñado en ningún sitio, ¿no? Y eso también, eso sí se puede aprender, ¿no? Son cosas que decía yo antes que un líder, hay cosas que puede aprender. Estos son, ¿no? Tienes que favorecer los espacios. Tienes que saber poner el tiempo y el sitio y cuidarlo para que se produzcan esas relaciones y esas conversaciones en las que tú puedas aprender a empatizar y entender quién es la otra persona que tienes enfrente y, por lo tanto, con el tiempo, y que eso también es tiempo, poder saber en qué punto está y, por lo tanto, medir y ser termómetro, ¿no? Termostato, mejor dicho, de los espacios seguros, que me parece súper relevante. Lo decías al principio un poco en las emociones, los espacios seguros y esa parte de inspiración, ¿no? ¿Qué es un espacio seguro? Porque igual la gente, alguno, que se piensa que un espacio seguro es una habitación y te pones sitio seguro y entras ahí y ese es el sitio seguro. ¿Qué es un espacio seguro, David? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, obviamente el espacio seguro va muy relacionado con la seguridad psicológica que tú seas capaz de fomentar dentro de las personas que te rodean, ¿vale? Ya sea tu equipo, ya sea con el cliente y demás. Esa seguridad psicológica viene muy dado de cuánto de transparente puedas ser tú y tu capacidad de poder esas emociones que estábamos diciendo, ponerlas tú también encima de la mesa y hablar abiertamente de tus propias emociones. Obviamente tiene que haber antes ese trabajo que hemos hablado en el episodio anterior del autoconocimiento, ¿vale? Y autoliderarte, pero tienes que ser capaz de poder poner, mira, me está pasando esto. Y cuando tú eres transparente con tus emociones, los que te observan, habrá gente que porque esté quemada o lo que sea, pueda atacar esa vulnerabilidad, ¿vale? Pero ahí si tú lo has trabajado eres fuerte para que no trascienda. Pero si la gente empieza a ver esa transparencia, esa vulnerabilidad que tú estás proyectando, empiezan a salir esas emociones en esos entornos seguros, que efectivamente no tiene que ser una habitación, que puede ser un paseo, puede ser cuando te vas a tomar un café, puede ser en una llamada telefónica de última hora y te quedas ahí hablando con él, oye, que esto, que lo otro. Puede ser cuando tú llegas nada más a entrar y lo hablamos también en un episodio, de dar los buenos días a tu gente. Una sonrisa. Por favor, algo. No sé. Buenos días. Joder, ¿qué tal? Y vas uno a uno, que no pasa nada. Vas uno a uno. El espacio que utilizo yo mucho es en las reuniones videoconferencia, que ahora tenemos tantas, ¿no? El episodio que tenéis también vosotros de la rinitis crónica. Yo aprovecho ese momento en el que dan los 5 minutos de cortesía, en el que todo el mundo... Ahí se puede dar una serie de conversaciones desde lo humano, desde lo cotidiano, desde cómo están tus chicos, oye, que visteis el partido ayer. Ahí se pueden dar muchas conversaciones. Fíjate, y va muy en la cultura que tenemos. Yo cuando he ido fuera a trabajar, yo lo he visto en Chile, en México, hay una cultura de cuando empieza la reunión, no hablamos de la reunión, vamos a conversar entre nosotros, te saludas, oye, ¿qué tal el día? Tal, para relajar y luego entras. Entonces, fíjate, son otras culturas, pero ¿por qué no vamos a traer ciertas tendencias, ¿no?, a la hora de afrontarlo el día a día, ¿no? Yo hay un poco también por la parte de esta zona segura, del entorno seguro, del espacio. Creo que también, volvemos a hablar también, es que como hemos hablado de todo, pero el error. Mucho cuidado con esto, ¿no? O sea, el error forma parte del ser humano, forma parte de una organización, forma parte de la vida. Sin error sería imposible que hubiésemos evolucionado. Y bueno, y tendemos a que no pase el error, ¿no? O sea, el primero que comete un error o falla o rompe algo, ¡pum! Vamos a atacarle. Esto no puede ser. ¿Sabes? Y es porque yo creo que muchas veces lo relacionamos, no es porque no queramos caer en un error, sino es porque como tenemos tantas cosas encima de la mesa que no podemos parar la maquinaria, un error nos supone que hay que parar la maquinaria. Y parar la maquinaria, pues claro, ya nos empieza a agobiar, nos empieza a generar ruido. Entonces, yo creo que mucho de esto y mucho del liderazgo humanista es estar preocupado de intentar no penalizar el error, ¿no? Que el error, obviamente, que no se produzcan demasiados errores, mitigarlo, pero que cuando haya un error, intentar sacar aprendizajes.
Esto es muy tópico, ¿no? Se dice, no, pues cuando hay un error sacar el aprendizaje, ¿cómo se hace esto? Pues esto se puede hacer. Y se puede hacer con cosas tan básicas como lo primero que tienes que hacer es respirar y no apuntar, ¿no? O sea, no apuntes a nadie. Es, a ver, el error. Y lo primero que tú tienes que decir, porque la gente te va a mirar a ti, es ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Y vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Vamos a ponernos en este mood de solución. No en el voces, ¿qué ha pasado? Esto no puede volver a pasar. Esto no sé qué, esto no sé cuánto. Entonces, yo creo que aquí... No sé qué opináis vosotros, si el error también forma parte de ese espacio seguro o es lo que provoca que no haya espacios seguros. Yo, si quieres, Lorenzo, voy a introducir, porque yo creo que vuelvo a lo mismo. Ahora nos estamos dando cuenta que el error es aprendizaje y nos estamos dando cuenta ahora. Tarde. Bueno, tarde, cuando ha pasado. Y tarde socialmente, quiero decir, culturalmente, ¿no? ¿Pero por qué? Y yo lo anclo a lo que hablábamos antes, de dónde venimos. Venimos de la revolución industrial, venimos de lo técnico. En lo técnico no se permite el error, porque si hay un error técnico, hay un problema gordo. La maquinaria no sigue... ¿Y qué está pasando? Que eso antes puede tener sentido, y cuando en una empresa en el siglo pasado veían a alguien que sabía la técnica y lo dirigía todo con mano de hierro, como se dice, no permitía el error, porque la cultura estaba centrada en lo técnico. Ahora, como bien has dicho antes, Lorenzo, lo técnico está empezando a pasar a un segundo plano, porque lo están haciendo ya las máquinas, la tecnología que estamos implantando. Por lo tanto, ¿dónde estamos? En lo emocional. En lo emocional nos estamos dando ahora cuenta, o estamos cayendo, nos ha caído la manzana en la cabeza del árbol, y te viene la idea y dice, es que el error es aprendizaje. Y tenemos que ver las formas en las que precisamente el error se convierta en una herramienta que podamos usar para seguir evolucionando, porque ataca directamente a la emoción. Claro, yo que vengo del mundo del software, y a mí mi introducción a este liderazgo humanista yo lo sitúo en el conocimiento del marco Scrum y sobre todo y fundamentalmente en la ceremonia de la retrospectiva. La retrospectiva es, analizas qué ha pasado, ¿no? Y analizas no de lo técnico, sino del proceso y del equipo. Y ahí es donde se da el espacio seguro, si lo has construido bien, como Scrum Master, el espacio seguro para hablar del error y hacer un aprendizaje colectivo. Y ahí es donde sacas un aprendizaje. Porque tú puedes aprender para ti solo, pero ¿qué ganancia tiene el equipo cuando un error individual expuesto y analizado en conjunto sirve como aprendizaje del equipo? Claro. Es que por ahí no debería pasar yo la siguiente vez porque ya pasó y pasaba esto. Me estás haciendo lo mismo que hacía fulanito. Eso es. Claro. Por eso también se tiene lo importante de los espacios, ¿no? Y la ceremonia de la retrospectiva, para mí, hay muchos autores que no la ponen como la más importante para mí, pero yo creo que por esta parte reflexiva y humanista que tiene, ¿no? Del proceso, de las personas, la relación entre nosotros, la comunicación entre nosotros, todo eso es lo que yo trabajaba y trabajo en las retrospectivas de Scrum. Entonces, desde ese punto de vista, es que ahí donde está el aprendizaje, ¿no? En poderlo poner compartido y la construcción del espacio. Y ahora que estoy diciendo esto, me está viniendo una idea que me he dejado en el punto anterior, que viene al caso, que es que la construcción del espacio seguro, como puede ser la ceremonia de la retrospectiva, es una responsabilidad colectiva, no solo individual. El líder la tiene que promocionar, es el que inspira, y tiene que inspirar esa idea de que debe haber un espacio seguro, y además se construye así, y con el ejemplo, porque tenemos que ser ejemplo, así se construye, y con el hecho, no con el dicho, ¿no? De promocionar. Las retrospectivas, por ejemplo, para mí siempre fueron un espacio en el que hacer esto, y al final el espacio seguro lo construíamos entre el equipo completo, ¿no? De apoyar al compañero, darle la ayuda que necesita en ese momento, hacerle ver dónde estaba el error, si él no era capaz de encontrarle un sentido y un aprendizaje a ese error, ¿no? Al final, si eres capaz de inspirar a todo el equipo, luego pasan cosas maravillosas. Sí. Y ves cómo el equipo funciona solo. Fluye. Que es el mejor momento para decir. Y te quedas observando solo. Eso es maravilloso cuando ocurre. Entonces, el espacio seguro es algo de construcción colectiva, y ese espacio seguro colectivo es donde saca el aprendizaje del fallo. Bueno, y para terminar,
yo siempre, a mí me gusta como meter el dedo en la llaga, ¿no? O sea, porque habrá quien, ¿no? Diga, muy bien, estos tíos están aquí hablando de emociones, de espacios seguros, de escuchar y el trabajar, ¿qué? O sea, pues algunos se preguntará muy bien, bueno, pero aquí los resultados y las tareas, las métricas y todo esto, ¿cómo va? Esto, o sea, ¿cómo se puede liderar de manera humana y hacer que un negocio crezca? ¿Qué opináis vosotros? ¿O que un negocio evolucione? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Puede haber una presión en el equipo para que las cosas vayan fluyendo y ser humanista? ¿O es incompatible? O sea, se puede hacer. Y es precisamente compartiendo ese Excel. Compartiendo y haciendo corresponsable a la gente de los hitos que hay que conseguir. Y así es como fluye. Yo recuerdo en una ocasión que me vino un gerente, compañero, y me dijo, David, ¿tú te imaginas un lugar en donde el jefe no tenga que estar todo el día detrás de la gente? Y claro, yo pensaba por dentro, no le iba a decir. Sí, tú ganando el látigo, ¿no? Y claro, yo pensando en ese equipo que tenía en ese momento, que logré un equilibrio de esto, ¿no? De que pudieran ser corresponsables. Y claro, yo pensando, sí, es que yo muchas cosas de los hitos son ellos los que me lo ponen encima de la mesa y me lo recuerdan. Y creo que eso es clave. ¿Cuál es la forma? Compartiéndose Excel. Y ya verás y haciendo responsable y hablando del propósito hacia dónde vamos, ¿no? Que lo hablábamos. Pero haciendo corresponsable al equipo. Si no, si todo te lo coges tú y lo haces, pues fallarán las cosas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Ya cerramos No con hay reflexión. mayor cosa para conseguir objetivos que un equipo motivado. Un equipo motivado se lo come todo. Se come el mundo. Entonces, el secreto está en cómo consigues esa motivación. Es decir, no hace falta estar pendiente de las métricas, que también, porque aquello que no se mide no se puede mejorar. Y yo, por ejemplo, que lidero una unidad de desarrollo y mejora continua, para mí es fundamental, ¿no? Que exista ese ciclo de mejora continua. Entonces, el conseguir la motivación, que se consigue, como muy bien decía, siendo tú la brújula de a dónde vamos, y manteniendo todo el mundo que vamos hacia allá, y construyendo y poniendo foco siempre y visión hacia allá, y vendiéndole la utopía de lo bonito que va a ser cuando lleguemos allá, aunque nunca lleguemos. Pero lo importante es estar, lo que he dicho antes, en el proceso, estar en movimiento. Cuando tú la gente la tienes ahí, contenta de estar en el camino, caminando contigo, eso es imbatible. Eso es la gasolina del éxito, esa motivación. Entonces, las métricas las vas a tener para poder ir haciendo mejora, pero no vas a tener que estar pendiente ni recordar, oye, que no has llegado a lo que teníamos que llegar. No, porque es que ellos son los que quieren llegar. Tú no te lo tienes que decir. Yo creo que ahí es donde está el secreto, en la motivación. Bueno, pues cerramos con esto ya y ya hablaremos, yo creo, de la parte ya más, un poco esa inspiracional que decías tú, Lorenzo, del líder, ¿no? De cómo te transformas en esa persona que inspira, y esa persona que trasciende, ¿no? Y esa persona que ya no necesita estar, porque ya ha estado y ha dejado la huella y ha salido. Entonces, bueno, aquí dejamos esta segunda parte de la miniserie de Liderazgo Humanista. Y bueno, lo de siempre, la reflexión está aquí de aquellos que estamos liderando equipos y bueno, pues un poco esta parada que tenemos que hacer para ver qué estamos haciendo, si estamos aplicando este tipo de cosas, si estamos de acuerdo o no. Aquí estas son nuestras opiniones y nuestra mirada de cómo tiene que ser el liderazgo. Y bueno, si alguno puede sacar ciertos aprendizajes y ciertas herramientas, pues encantadísimos de la vida. Así que aquí lo dejamos. Chao, chao. Chao.